Bienvenido a Inglés con Ulkishi. Yo soy Ulkishi y esta es la lección número 1 de nuestro curso de cero a experto. Te recomiendo que para esta y todas las lecciones tengas a la mano tu libreta en donde podrás hacer anotaciones. En esta lección veremos vocabulario como los pronombres personales y el uso correcto del verbo to be para poder negar, hacer preguntas y hacer preguntas negativas. ¿Estás listo? Muy bien, vamos allá y comencemos entonces con el vocabulario. Nuestra primera palabra es el pronombre personal I, yo en español. I. Quiero que veas que entre paréntesis he puesto la pronunciación de cómo sería si lo leyeras en español. Te recomiendo que te guíes más por lo que escuchas que por lo que lees. Toma como referencia lo que está entre paréntesis, pero procura imitar tu pronunciación a lo que escuchas. Perfecto, vayamos a la segunda palabra. You. Tú, usted o ustedes. You. Quiero que veas que puse entre paréntesis I latina U. Esto es porque en inglés la Y suena muy suave, como una I latina nuestra. En español, you, no you. Ten cuidado con la pronunciación y la diferencia entre you y you. Esta pronunciación es con I latina. You. Muy bien. Nuestra siguiente palabra es he, él. He. Quiero que veas que puse con J, pero el sonido es más exhalado. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos entonces con la siguiente palabra, que es she. Ella. She. Perfecto. Vayamos con la siguiente, que es we, que es nosotros y nosotras. We significa las dos cosas. No hay diferencia si te refieres a personas de género femenino o masculino cuando utilizas we. Y lo mismo sucede con la siguiente palabra, que es they. Ellos o ellas. They. Quiero que notes que entre paréntesis puse th, y esto es porque en inglés hay una forma especial de pronunciar la th que no tenemos en español. La manera correcta para pronunciar la th es poniendo tu lengua entre los dientes y soplando. Inténtalo, por favor. They. They. Muy bien. Nuestra siguiente palabra es it. It. It se utiliza cuando el sujeto del que estamos hablando se sobreentiende, ya sea una cosa o un animal. Es decir, que it no tiene un significado o una traducción literal al español. En cambio, tiene un uso en las oraciones en inglés. Y esto te lo voy a explicar a continuación. Para que entiendas mejor, vamos entonces a hablar antes del sujeto en una oración. Mira, el sujeto en una oración indica de quién o de qué se está hablando en la oración, ¿verdad? Y por lo general, el sujeto es quien realiza o en su defecto recibe o experimenta la acción que expresa el verbo de dicha oración, ¿vale? Es el tema principal de quien estamos hablando. Y el sujeto pueden ser tres tipos de sujeto. Nuestro primer tipo de sujeto es el sustantivo. El sustantivo es, te lo resumo en pocas palabras, la manera en que nombramos cualquier cosa. El sustantivo es una palabra que se usa para nombrar ya sea personas, animales, cosas, lugares, ideas o sentimientos. Por ejemplo, mesa o perro, que es algo que podemos ver, por eso decimos que es un sustantivo concreto. Pero también tenemos sustantivos abstractos, es decir, que no los podemos ver o tocar como tal. Y estamos hablando de ideas como el amor, la libertad, la moral, la ética, las reglas. Muy bien, esos son los sustantivos y es el primer tipo de sujeto que tenemos. Luego, el segundo tipo es nombres propios. Los nombres propios son sustantivos que se utilizan para identificar de manera única a personas, lugares, instituciones, cosas específicas como nuestras mascotas, que tienen un nombre. Es verdad que dos perritos se pueden parecer mucho entre ellos, ¿verdad? ¿Cuál es lo que hace la diferencia, aparte de particularidades físicas que puedan tener? Es su nombre. Con el nombre identificamos específicamente a uno de esos sustantivos. Y por último tenemos
el tercer tipo de sujeto, que es pronombres personales. Los pronombres personales son palabras que sustituyen a los nombres propios o sustantivos para referirse a las personas, animales o cosas sin nombrarlos directamente. Por ejemplo, mi nombre es Ulkishi. Ese tipo de sujeto es nombre propio. Yo soy un hombre y eso es un sustantivo. Y el pronombre personal que yo utilizaría es él. ¿Se dan cuenta? Los tres se refieren a mí mismo, Ulkishi, pero es una manera diferente de nombrarme en la oración. ¿De acuerdo? Y con esto podemos volver a it. It, como te mencioné, no tiene una traducción literal o un significado literal al español. Para esto voy a utilizar un ejemplo que es una frase muy corta. Esta frase es nuevo. Para que la frase es nuevo tenga sentido, se tuvo que hablar previamente del sujeto en cuestión, o se debe sobreentender. La otra persona con quien estás hablando debe de saber a qué te estás refiriendo, ya que si no sabe, no tiene ningún sentido. Por ejemplo, yo llego con un amigo y le digo, mira, este es mi coche, es nuevo. En la parte que dice es nuevo, se sobreentiende que seguimos hablando del coche que le estoy mostrando a mi amigo. Es por esto que se sobreentiende. Esa es la función de it. Para no tener que repetir coche en la oración, utilizaremos it, porque se refiere a una cosa. Muy bien. En inglés siempre debe hablarse usando un sujeto. Para eso existe it. Y esta es la función de él. La oración de nuevo es nuevo, en inglés se traduce como it is new. Quiero que veas que en inglés, como siempre tenemos un sujeto, it debe ser ese sujeto del que estamos refiriéndonos, que es un pronombre personal. En español no sucede así, pero en inglés siempre lo tenemos que poner, ¿vale? Más adelante veremos más ejemplos de cuando sucede esto. Perfecto, ahora sí podemos seguir con el vocabulario. Y es la palabra yes. Sí, yes. Recuerda que la I griega suena como I latina, suave. Yes. Y por último tenemos la palabra no. No. Tiene exactamente el mismo sonido que en español y el mismo significado. Algunas personas de habla inglesa pueden decirlo con una pequeña U al final. No. También está bien. No te preocupes por eso aún. Y ahora sí, la última palabra de nuestro vocabulario y que es el tema de esta lección es el verbo to be, que significa ser y estar. Así es, to be significa dos verbos diferentes en el español. Vamos a hablar entonces más a fondo de ello, empezando con la gramática. El verbo to be nos enseña, aparte de que significa ser y estar, que la partícula to antes del verbo indica que el verbo está en infinitivo. El infinitivo, digamos que es la forma base del verbo cuando no está conjugado. En español podemos identificar el infinitivo con las terminaciones en los verbos ar, ir. Por ejemplo, en el verbo ser y en el verbo estar. Quiero que veas que ser termina en er y estar en ar. Eso quiere decir que está en infinitivo. En inglés, esa es la función de la partícula to. En español, conjugamos los verbos de diferente manera. En inglés sucede lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros en español no decimos yo ser, yo estar, tú ser, tú estar, ¿verdad? Decimos yo soy, tú eres, ella es, ellos son. ¿Te das cuenta cómo el mismo verbo cambia, por así decirlo, de nombre? Bueno, en inglés sucede con el verbo to be. No voy a decir I be, no voy a decir you be, no voy a decir she be. Aquí te muestro cómo se conjuga de manera correcta. Para I, que es el pronombre personal de yo, diré I am. Y I am significa yo soy o yo estoy. You are. You are. Tú eres o tú estás.
Para pronunciar R, y por lo general las R's en inglés son suaves también. Echa tu lengua un poco hacia atrás como si quisieras tocar tu campanilla y intenta pronunciar la R. R, 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 R. Muy bien. Yo sé que puede ser complicado si nunca lo has hecho, pero estoy seguro que con la práctica lo vas a lograr. Después tenemos we are, que significa nosotros o nosotras somos o estamos. They are, ellos o ellas son o están. He is, él es o él está. She is, él es o ella está. Y por último, it is, que significa está. Recuerda que el it no tiene traducción literal al español. No significa eso está, no significa esto está, como he escuchado que lo llegan a enseñar. ¿De acuerdo? Simplemente lo traduciremos como está, pero sobreentendiendo en la oración que hablamos sobre cosas o animales. Si tienes dudas sobre it, te recomiendo volver a la explicación que ya te di. Muy bien, sigamos entonces con la conjugación del verbo to be. El verbo to be se conjuga como am cuando utilizamos el pronombre personal I. Y am es única del pronombre personal I. No hay otra palabra en el inglés que utilice am como la conjugación del verbo to be. Are, por otro lado, además de los pronombres personales que ya vimos que la utilizan, también se utiliza cuando el sujeto en cuestión o el sujeto en la oración es plural. Y la conjugación is se usa cuando el sujeto en la oración es singular. Entonces ya vimos cómo se conjuga el verbo to be, con todos los pronombres y con los diferentes sujetos que ya vimos anteriormente. Ahora, como te mencionaba, no podemos conjugar directamente be. Debes conjugarlo como te mostré anteriormente. De nuevo, decir I be, you be, he be, está mal. Está tan mal como decir yo estar, yo ser, tú ser, nosotros estar, ¿verdad? Recuerda que siempre debes conjugarlo de la manera en que te lo mostré anteriormente. Ahora, para negarlo es muy sencillo. Simplemente deberemos añadir la partícula not después del verbo to be, o en este caso de su conjugación. Y aquí te muestro cómo lo haríamos. Para I sería I am not, para you sería you are not, para we sería we are not, para they sería they are not, para he sería he is not, para she sería she is not, y para it sería it is not. Perfecto. Ahora, el not se puede contraer. Y la contracción la puse en donde debería ir I am not, ¿cierto? Y te estoy diciendo que se contrae quitando la O y poniendo un apóstrofe T. ¿Por qué quité I am not de su lugar? Y esto es muy importante. I am not no tiene contracción a diferencia de are y de is, que sí la tienen. Y te la muestro a continuación. De you are not pasaremos a you aren't. Y es exactamente lo mismo. De nuevo. You aren't. Aren't. We aren't. We aren't. They aren't. They aren't. He isn't. He isn't. She isn't. She isn't. It isn't. It isn't. Recuerda la pronunciación aren't, isn't. Aren't, isn't. Perfecto. Eso ha sido todo por el negativo. Ahora vayamos a ver la estructura de cómo hacer preguntas con el verbo to be. Y es realmente sencillo. Para hacer preguntas con el verbo to be, simplemente deberemos intercambiar el orden de la oración con el sujeto como te lo estoy mostrando en esta imagen.
En la oración afirmativa decimos she is. Para hacerla interrogativa, simplemente cambiamos de lugar el is y ponemos el signo de interrogación. Entonces, she is, que está en afirmativo, se convertiría en interrogativo haciéndolo is she. Para I am, cambiamos el am de lugar y preguntaríamos am I. Y con we are, para hacerlo pregunta sería are we. Esto es bastante sencillo, ¿no te parece? Perfecto, continuemos. Aquí te dejo entonces cómo quedaría cada pregunta para cada pronombre personal. Am I? Are you? Are we? Are they? Is he? Is she? Is it? Recuerda que en inglés también tenemos ese tono de pregunta que en español hacemos. ¿Eres tú? ¿Estás tú? Ese tonito de pregunta debes de mantenerlo en inglés también. Are you? Are we? Para que sepamos, además de la estructura, que estás haciendo una pregunta. Muy bien, y vamos a terminar con el interrogativo negativo. El interrogativo negativo se forma exactamente igual que el interrogativo normal. Sin embargo, deberá ser siempre con la contracción del verbo to be, excepto para am, porque como vimos, am no tiene contracción con el verbo to be. ¿Te acuerdas cuáles son las contracciones del verbo to be? Pon pausa e intenta recordarlo. Si no lo recuerdas, regresa en el video para que te quede más claro y vuelve aquí cuando las tengas claro. ¿Listo? Continuemos entonces. Te he puesto entonces cuál es la manera correcta de preguntar negativamente con el pronombre personal I. Esa manera es am I not? Esta es la forma única para I. Am I not? Y esta te la tienes que memorizar. ¿Por qué? Porque am no tiene contracción con el verbo to be. ¿Recuerdas? Para las demás, siguen el mismo orden que para las preguntas normales que vimos anteriormente. La oración she isn't, cambiamos de posición el isn't al inicio de la oración. Isn't she. Para you aren't, cambiamos de posición el aren't al principio de la oración y se vuelve aren't you. Y para we aren't, cambiamos de posición el aren't al principio de la oración y quedaría aren't we. Es muy sencillo, ¿verdad? Recuerda que para preguntar negativamente tendrá que ser con la contracción de isn't y con la contracción de aren't. Muy bien, ahora vayamos con los ejemplos del verbo to be. Vamos a traducir las oraciones que te estoy poniendo y pongamos la traducción del lado derecho de la flechita. Por lo que yo soy quedaría como I am. Tú estás, you are. Ella no es, she is not. ¿Sabes de qué otra manera podríamos decir ella no es? Así es, con la contracción is not. Entonces ella no es también quedaría she isn't. ¿Somos? Quiero que notes que en la oración somos, en español no estamos indicando textualmente el sujeto, ¿verdad? ¿Cuál es el sujeto de quien estamos hablando? ¿De nosotros o nosotras? Por lo que sí tenemos que ponerlo en inglés. ¿Recuerdas que te dije? Y es muy importante que lo memorices bien. En inglés no podemos hablar sin el uso de un sujeto. Por lo que en la oración sí tengo que ponerlo. Y se traduciría como are we? Are we? Si yo pusiera solamente are y un signo de interrogación, no tendría ningún sentido y sería gramaticalmente incorrecto. Are we? Ahí ya estamos indicando de quién estamos hablando, que es nosotros o nosotras. Lo mismo para la última oración. ¿Están? ¿De quiénes estamos hablando? De ellos y de ellas. Tal vez podría ser ustedes.
Pero en el ejemplo vamos a suponer que hablamos de ellos o de ellas. Muy bien. Por lo que están en español es correcto, aunque no estamos poniendo explícitamente el sujeto, en inglés sí lo tenemos que poner. Are they? El they es nuestro sujeto, ¿vale? Te recomiendo que si no te queda claro, regreses a la sección de la explicación que te di sobre los sujetos en inglés. Muy bien, y veamos nuestra última página de ejemplos. Aquí te voy a mostrar cómo pasamos todas las estructuras del verbo to be, todas las conjugaciones, con ciertos pronombres personales. Comenzando con I am. Para hacerlo negativo es I am not. Recuerda que el not en am no tiene contracción. Para hacerlo pregunta es am I. Y para hacerlo pregunta negativa es am I not. Am I not. Te lo vuelvo a subrayar para que notes que esta es una excepción, ¿vale? Es la única excepción que vamos a tener al momento de hacer preguntas negativas con el verbo to be. Perfecto, sigamos entonces con he is. El negativo es he is not o he isn't. El interrogativo es is he. Y el interrogativo negativo es isn't he. Recuerda que el verbo to be siempre debe ir con contracción al principio. Isn't he? Vamos con you are. Recuerda la pronunciación de la Y. You are. El negativo, you are not o you aren't. Interrogativo, cambiamos de lugar el verbo to be a are you. Y el interrogativo negativo, aren't you. Muy bien, con they are. El negativo es they aren't o they are not. Después tenemos el interrogativo, cambiando de lugar el verbo to be. Are they? Are they? Y por último, el interrogativo negativo, con contracción. Aren't they? Aren't they? Y vayamos por último con el pronombre personal it. It is. It is. It isn't o it is not. Is it? Is it? Isn't it? Isn't it? Muy bien. Y con estos ejemplos damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Si tienes dudas, por favor, recuerda que puedes regresar en cualquier momento a lo que te enseñé. Muchas gracias de nuevo por estar aquí en Inglés con Ulkishi. Yo soy Ulkishi y si quieres seguir aprendiendo inglés, por favor suscríbete, deja tu like y si crees que alguien necesita aprender inglés, compártelo con tus amigos. Nos vemos en la siguiente lección. Adiós.